Buenos días, chiquillas, ¿cómo están? Hola, profe. Buenos Hola, días. Isi, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, niñas, vamos a comenzar la clase. A ver, antes de todo, quiero saber si revisaron sus notas y la retroalimentación del trabajo de la infografía. Sí, profe. Profe. ¿Qué le Profe. pareció? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la retroalimentación o a la nota? Al menos yo no. Nada que decir. Solo que me equivoqué. ¿En Y qué? es que usted me puso la retroalimentación que era algo relacionado a la carrera, entonces yo como que lo hice tan rápido, le mandé la Ujú. esta del COVID. Sí. ¿Y por qué Pero lo hizo igual, con el COVID? Porque no revisó tampoco la explicación de la evaluación que estaba es que en fue el como aula todo. virtual. Sí, pues, pero donde ya después me puse a hacer, después se me fue y le hice así. Pero Ah, igual ya, no fue mala nota. ya, pero la mayoría, en relación a eso, la mayoría, o sea, todos tuvieron claro de que era relacionado con la carrera, pero yo principalmente felicitarlos y felicitarlos por el trabajo realizado porque cumplieron con todos los elementos que se solicitaban. Sobre todo hubo algunas infografías eh, en la selección de la imagen que eran súper potentes y eso era lo que habíamos conversado, que en realidad el texto tiene que acompañar la imagen. Así que felicitaciones, chicas, por el trabajo. Se nota que hubo preocupación. Lo que sí, en algunos casos tienen que revisar antes de enviar el trabajo, sí, sobre todo cuando es en grupo, eh, que todos los integrantes del grupo revisen la ortografía, ¿ya? Porque los que no tuvieron nota 7 principalmente fue por eso, no porque el trabajo estuviera malo. Y tampoco hubo malas notas, y en general los trabajos estuvieron bien realizados, los documentaron bien, utilizaron las fuentes, pero el problema radicó en la ortografía, ¿ya? Eh, a ver, hay algunos elementos que me gustaría solicitarle, chiquillas. Yo, a ver, esta asignatura y esta sección no es con la única que yo trabajo. Cuando me envíen correos, les pido por favor que agreguen su nombre completo, la carrera, la sección y la asignatura. De repente recibo correos que me dicen, hola, profe, no sé, pues soy la Evelyn y quisiera saber, pero yo no sé de qué me están hablando, me tienen que tratar de dar un poquito de contexto. ¿Ya? Yo tuve que estar trabajando con Evelyn el fin de semana, incluso la tuve que llamar el domingo para tener claridad de ciertas estudiantes, ¿cierto, Evelyn? Sí, profe. Y que la información no era clara, entonces tratemos de aclarar un poco, de dar un poco de contexto sobre lo que eh, estamos hablando, ¿ya? Eh, Chicas, tengo yo una noticia que darles. Pueden acceder a una tutoría que va a haber la próxima semana, que es de ortografía y redacción. Lo dicta una profesora del área de formación básica, no tiene ningún costo para ustedes y esto favorece harto el desempeño laboral porque se enfoca en técnicas de trabajo que les permiten mejorar esas habilidades. Esto es voluntario, se imparte, me parece, en dos sesiones, que es de 1 hora y media cada una, fuera de su horario de clase, así que no tendrían dificultad en tomarlo, ¿ya? Evelyn, ¿usted me podría hacer el favor de solicitar o de recordarle esto a a los compañeros y compañeras del curso y enviarme la nómina de quienes van a participar? Sí, no hay problema. Es una tutoría de ortografía y redacción, ¿ya? Entonces me pone, y después se les va a enviar a las personas que participen un link donde se pueden inscribir para poder participar, ¿ya? Ya. Gracias, Evelyn.
Ya, vamos a comenzar con la clase de hoy día, eh, partiendo un poquito, recordando lo que vimos la clase anterior. Cindy, ¿está por ahí? Cindy, Sí, profesora. ¿cómo está Cindy? Buenos días. Buenos días. Cindy, ¿tiene por ahí su apunte de lo que vimos la clase anterior? No. No es que no tomé apuntes. ¿Pero no se recuerda lo que conversamos la clase anterior? De la comunicación, pero ¿Ya? pero respecto a las metodologías que nosotros ocupamos para aprender, que Exactamente. todo Qué teníamos buena memoria, Cindy, felicitaciones. Es difícil acordarse de una semana para otra en las, este ti- las- tiempo. las- sí, a veces me acuerdo. Ya vimos estrategias que se pueden utilizar para el aprendizaje, ¿cierto? Así es, estrategias que también ir buscando la estrategia que cada uno le acomoda, Ya, ¿para qué porque todos específicamente? tenemos distintas maneras de aprender, Ujú. ¿Y qué como para elementos? fortalecer el aprendizaje. Claro, y a través de la comprensión lectora, ¿se acuerda que vimos eso? Exactamente, sí. Ya, muchas gracias, Cindy. Que los textos, Dígame. ya. No, que los textos dependía de la edad también, qué tipo de comprensión lectora tenía el estudiante, según. Según la madurez intelectual, ¿cierto? Gracias, Cindy. Eh, Sí, ya, Macarena, sí, profe. ¿usted estuvo presente en la clase anterior? No, no me Y, conecté, profe, y pero la vi revisó, eso le iba a preguntar, si revisó la vi la por videoconferencia. pedacito. Ya, ¿vio lo que se refería a los distintos tipos de niveles de la comprensión lectora? Literal, inferencial y crítico. No. ¿Qué le podría explicar a la compañera de qué se tratan los distintos tipos de niveles lectores? La Caroline estuvo en la clase anterior. Caroline, ¿a qué nos referimos cuando algo es literal? El nivel literal de la comprensión lectora. Caroline. Evelyn, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, ¿Cuándo hablamos de que algo es literal? ¿Cuándo la comprensión tiene ese nivel en la literalidad? Cuando no tenemos que darle ningún enfoque o ninguna interpretación a lo que estamos leyendo. Ya, por lo tanto, eso está expreso en la lectura, ¿cierto? No, Claro. no está implícito, está de manera literal, como dice la palabra. Ujú. Cuando tenemos este nivel ya inferencial, ¿qué tenemos que hacer para recurrir a la comprensión inferencial? Ese es el que no me aprendí bien, la verdad, porque la palabra era nueva para mí. Ya, ¿qué es una inferencia? ¿Cuándo nosotros inferimos algo? Cuando modificamos, ¿Ya? ¿En qué forma modificamos? eh, ¿Se acuerda que dimos un ejemplo con los compañeros que de repente uno podía leer, la niña está llorando? ¿Qué le pasa a la niña? está triste por algo. Claro, y eso era inferir porque no estaba manifiesto en el texto, pero yo en función de lo que leo puedo pensar qué es lo que está sucediendo.
pero no está de manera explícita, por lo tanto eso es una inferencia. Yo tengo que analizar qué es lo que me dice el texto para poder obtener una respuesta. Y el nivel crítico, Evelyn, ¿a qué hacía referencia? Cuando nosotros podemos entregar un análisis de uno frente a lo que está leyendo, Súper como buena cuando uno lee respuesta. una noticia. Exacto, súper buena respuesta. Cuando yo entrego un análisis, cuando tengo una opinión propia, pero en función del texto, ¿cierto? Ujú. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. Ya, chicas, hoy día vamos a trabajar en comunicación también, pero en comunicación escrita. Tatiana, ¿por qué cree usted que es importante la comunicación escrita? ¿Qué nos permite la comunicación escrita? Bueno, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, sí, le escucho. Bueno, que con la escritura como que podemos explayarnos más acerca de lo que queremos que la otra persona entienda, ¿Ya? ¿ya? Para poder con palabras precisas y concisas expresarlo y poder, como le dije anteriormente, explayarlo ¿Y qué podríamos expresar? ¿Qué podría expresar usted, Tatiana, con la comunicación escrita? a ver qué debería hacer de lo que estoy escribiendo. Si es algo delicado, tratar de, con las mejores palabras, tratar de que la otra persona me entienda. ¿Ya? Supongamos que usted tiene que hacer un trabajo, un informe. ¿Qué podría entregar en ese tipo de comunicación escrita? Desarrollo que estoy haciendo. O sea, ¿Cómo? Perdón, ahí no le el escuché bien. desarrollo de lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, expresar lo que quiero que me entiendan. ¿Ya? Depende de la temática. Depende de la temática, ¿cierto? Y el otro día conversábamos que la comunicación oral, nosotros la íbamos a usar de distintas formas dependiendo del contexto. Y acá en la comunicación escrita será distinto también, dependiendo del contexto, o escribiremos igual, no sé, No, pues sí. porque no escribiríamos igual que oral, porque siempre oral uno puede agregar otras cosas, pero escrita queda como palpado ahí que lo que yo necesito. Claro. Y por ejemplo, si usted le escribe una carta a un amigo, supongamos un correo electrónico, ya casi no se escriben cartas, ¿cierto? Eh, pero si le escribe un correo electrónico a un amigo o a un profesor, ¿vamos a utilizar el mismo lenguaje? No, ¿Por qué no? no porque primero va el saludo como formal, en cambio cuando uno es oral, deja salir lo que uno siente en el momento. En cambio, cuando uno escribe, lo piensa más. Exacto, ¿cierto? Y cuando uno lo piensa más y cuando tiene escrito algo, ¿qué hace por lo general antes de enviar lo que está escribiendo? Supongamos que usted va a mandar un correo electrónico. Lo reviso. Lo reviso. Y cuando uno habla, ¿tiene la posibilidad de revisar lo que va a decir? No, no Ahí hay... sí, porque a veces uno manda, por ejemplo, un WhatsApp, ¿ya? A veces escrito como que uno quiere decir muchas más palabras, entonces prefiero yo hablarlo. Y muchas veces, a veces uno dice palabras y a veces dice, no, mejor lo borro, o si no, lo manda y dice, escucha, la embarré por decir una cosa, no tenía que haberle. En cambio, escrito uno lo lee, lo revisa, lo analiza, entonces le cambia palabras. Ah, claro, tiene la posibilidad de corregir, Tiene la ¿cierto? posibilidad de corregir. En cambio, lo verbal uno se expresa y es otra la comunicación. O sea, Sí. Y el contexto también nos va a situar en un lenguaje distinto.
Porque, no sé, pues si yo le envío un correo a un amigo que no veo hace tiempo, ¿cómo será el lenguaje que usted utiliza? Amigable, ¿Ya? Afectuoso, ¿cierto? afectuoso, claro, fraternal. Y Pero si usted me envía un correo a mí contándome, no sé, pues alguna dificultad que tiene para realizar un trabajo, ¿cómo sería ese correo? nada más formal. Ya, entonces tenemos estas diferencias que podemos ver entre la comunicación oral y la escrita, ¿cierto? Sí. Gracias, Tati. Rachel, Dígame, profe. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. En cuanto a la diferencias también de la comunicación oral y la escrita, si pensamos un poquito en lo que, por ejemplo, ventajas y desventajas que puede tener una respecto a la otra, ¿qué se le ocurre a usted con respecto a la comunicación escrita y la oral? ¿Qué ventaja, por ejemplo, tendrá lo escrito sobre lo oral? Igual lo que dijo la compañera, las ventajas de escribir uno es que igual lo piensa más y arregla las palabras y lo adorna bien bonito, por decirlo así. ¿Ya? Sí, Cuando uno, buena forma de decirlo. eh, cuando uno habla con alguien como que a veces, no sé, como que uno no se sabe expresar bien igual a veces y dice cosas que no quiere decir. Ya, pero tiene la posibilidad de corregirlo inmediatamente, como explicarle a la otra persona lo que quiso decir en realidad, ¿o no? Sí, sí, igual sí. Ya, ¿y qué pasa si yo escribo algo y no le di el carácter que tenía o la persona por el momento en que se lo estoy diciendo, escribiendo, perdón, lo entiende de otra forma? ¿Tengo esa posibilidad de corrección inmediata en la escritura? Yo creo que sí, explicándole, Claro, diciéndole pero que supongamos que sí. yo le mandé un WhatsApp y la otra persona pensó que yo estaba enojada. Pero yo no veo su respuesta o que me pregunta si estoy molesta hasta la noche y en realidad no estaba molesta, es por cómo lo entendió ella nomás. ¿Tengo la Sí, posibilidad de sí. corrección inmediata? No. Ya, entonces ahí tenemos una diferencia también, ¿cierto? Y con respecto a la permanencia en el tiempo, Rachel, ¿qué durará más, lo escrito o lo hablado? Lo escrito, ¿Por qué? porque se puede guardar, yo creo. ¿Ya? Porque después a uno se le olvida lo que le dice la gente, pues entonces escrito no puede releer uno. O Exactamente. guardarlo. Y por ejemplo, a ver, lo oral, yo le puedo hablar a una persona, pero lo escrito, ¿cuántas personas pueden leer lo que yo escribí? Que igual hay grupos, igual se pueden enviar un mensaje a varias personas, pues, por correo, por WhatsApp, por Ya. Messenger. Y en cambio, si yo llamé por teléfono a una persona, le estoy hablando en lo habitual, sí, pues no en una llamada de grupo. ¿Tengo esa posibilidad de que la información llegue a más receptores? No, solo la persona que estoy diciendo, a Ya, no ser que ella le cuente a alguien más. claro, pero no me va a escuchar porque yo llamé solo a uno, ¿cierto? Sí, Ella puede contar, pero no necesariamente va a transmitir la información igual como yo la dije. ¿Qué pasa? sí, ¿Has así. jugado alguna vez ese juego del telefonito que se van pasando información entre una y otra persona? No, creo que no. Ya, se hace como una fila, se hace una fila y parte un mensaje y se va repitiendo hasta llegar al último. Y por lo general, el último repite una cosa nada que ver a lo que dijo la persona al primer mensaje. Ah, sí, sí, Eh, he visto ese video. ya. Sí. Eh, ¿Qué pasará ahí con el mensaje, Rachel?
la comprensión oral, perdón, la comunicación oral tendrá esta posibilidad de mantener el mensaje intacto a como se emitió al principio. No, ¿Y lo escrito? no. Sí, sí. Ya, entonces, ¿qué diferencias podríamos establecer entonces entre la comunicación oral y la comunicación escrita con respecto al tiempo? Que igual lo oral es que el receptor casi nunca capta el mensaje. Por escrito, igual como que es más entendible para las personas, ¿o no? A veces, ¿cierto? Porque en Mm, ocasiones, como hablábamos recién, me pueden malinterpretar y no tengo la posibilidad de corregir inmediatamente, ¿cierto? sí, Y cuando yo hablo, me puedo apoyar, no sé, en movimientos de las manos o explicar ciertas cosas para que los demás me entiendan, ¿sí? sí. La permanencia en el tiempo, dijimos también que era, ¿cómo es en cuanto a la comunicación oral y la escrita? ¿Cuál es la que tiene más permanencia? La escrita. Ya. Hay textos que se han escrito desde la época de las cavernas y todavía siguen Mm, existiendo, ¿cierto? sí, Muchas gracias, Rachel. ya, profe. Ya. Chiquillas, la comunicación escrita tiene que tener, o sea, tiene ciertas características que nosotros podemos utilizar también para demostrar o para darnos a entender. Y tienen que ver, por ejemplo, con aspectos como la cortesía, ¿ya? Y sí, ¿qué quiere decir que la comunicación escrita tiene que tener este elemento de cortesía? Isidora, ¿puede encender su micrófono, por favor? Listo, sí. Gracias. Ya. ¿A qué se refiere con qué es, cuándo algo es cortés o cuándo una persona es cortés? Con el respeto. Ya. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Que la comunicación escrita tiene que tener una característica principal que es la cortesía. Es. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué quiere decir? Que la escritura o la comunicación escrita tiene que tener la característica de ser cortés, como dice usted, con respeto. Creo que con lo del tema del respeto es la formalidad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo Em, con formalidad? por ejemplo, como cuando se presentan en un correo, como usted dijo, Ujú. tiene que partir siempre como saludando de manera formal. Justamente, o sea, vamos a manifestar este respeto para poder sostener la atención, ¿ya? Tenemos otro elemento y sí que tiene que ver con la naturalidad. ¿Cuándo yo respetaré la naturalidad en la comunicación escrita? Mm, para que las personas entiendan lo que está redactado. Súper, sí, exactamente. Ese es el objetivo de la naturalidad. Y esto tiene que ver con que voy a utilizar un lenguaje que es habitual para que las personas puedan tener, como dice usted, para que puedan entender, para que puedan comprender lo que yo estoy escribiendo. Pero eso significará que yo voy a utilizar un lenguaje que sea básico. No, ¿Qué significará eso? tiene que ser más amplio. Más amplio, justamente, y que tiene que estar adecuado a mi audiencia. Por ejemplo, si ustedes ya manejan lenguaje técnico, ¿cierto? Sí. Referido a su carrera. Entonces, en este caso, podremos ver el lenguaje técnico de la carrera como una característica de naturalidad. Sí, Ya, ¿y qué me va a permitir eso? ampliarse a a otros rubros. Y comunicarnos también con las personas que Sí. manejan el mismo lenguaje que yo, ¿cierto? Otra característica ahí sí es la síntesis en el lenguaje escrito. ¿Qué será eso? ¿Es como un resumen?
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Un resumen de lo que uno lee. Ya, pero supongamos que que yo estoy escribiendo. ¿Ya? ¿Qué será esto de la síntesis? No entendí. A ver, estamos hablando de la comunicación escrita, no de lo oral, ¿cierto? Lo más principal. Ya, justamente, son ideas principales y Y palabras lo que propias. uno cree que Ujú, es importante dentro de un texto. exacto. Claro, lo principal, lo que es importante y sobre todo que usted utilice palabras propias, pero que estén relacionadas con la audiencia a la que usted va a escribir también. ¿Ya? Tenemos Sí. también la precisión. ¿Qué querrá decir esto en cuanto a la escritura? Que tiene que ser como la infografía que creamos en el trabajo, ¿Ya? que Como sea directa, puntual y determinada. súper buena respuesta. O sea, la precisión tiene que ver con eso, que tiene que ser algo directo, que tiene que ser puntual y determinado. Y por último tenemos la claridad en el texto, y sí, cuando algo es claro, No se puede leer se puede leer y qué más. y Gracias. entender. Entender, justamente. Muchas gracias, Isidora. Esas son principalmente las características que tiene que tener la comunicación escrita para que sea efectiva, chicas. Y vamos a ver ahora cuáles son los elementos que componen la comunicación escrita. Y tenemos elementos que tienen que ver con formalidad, con los símbolos, con la estructura y principalmente nosotros tenemos tipos de escritura que vamos a utilizar respecto al contexto y, primero vamos a ver lo que tiene que ver con estilos formales. Evelyn, ¿en qué tipo de escritura nosotros vamos a utilizar un estilo formal? Profe, se me quedó pegado, perdón, no Ahí escuché sí. lo que me preguntó. Ya. ¿Cuándo vamos a utilizar un tipo un estilo de escritura formal? Cuando estamos dirigiéndonos, yo creo que primero una persona que no conocemos por lo general, ¿Por utilizamos un qué? estilo formal. Porque Porque no tenemos la confianza o por lo general cuando nos dirigimos a una persona que no conocemos porque estamos o en un trabajo o enviando un correo o a un profesor. Yo creo que eso es... claro, por el contexto tiene que ser formal, efectivamente, porque no sé con quién estoy hablando, ¿cierto? Entonces, en el mismo sentido, o sea, independiente del tipo de texto que nosotros enviemos, ya sea una carta o no sé, un mensaje instantáneo, pero también hay otros textos en los que yo voy a utilizar esta formalidad. Por ejemplo, en una revista científica, en un texto de estudio. ¿Y cuándo voy a utilizar un estilo informal, Evelyn? ¿Cuándo me dirijo a quién? eh, cuando me dirijo a amigos, cuando escribo cartas, cuando, no sé, como en un cómics puede ser, ¿Ya? ahí es informal. Sí, súper buena reflexión. ¿Y qué tipo de símbolos utilizo yo para escribir un texto, independiente de lo formal o informal? Eh, ¿Con qué escribimos? Puntuación, signo de exclamación, ¿Ya? Y aparte de los signos, ¿de qué están compuestas letras. las palabras? Letras, justamente, ¿cierto? En cuanto a la estructura, Evelyn, ¿cuál es la estructura de un texto? ¿Qué debe tener en el comienzo? ¿Cómo se llama esa parte del texto? Inicio, Ya. Cuando yo ya estoy en el cuerpo, cuando estoy contando de lo que se trata. desarrollo, ¿Y el cierre? término. Súper.
¿Cómo se llama la persona a quien está dirigido el texto? Cuando yo escribo soy un remitente, ¿cierto? Perdón, el Ujú. escritor. ¿Y la persona a quien está dirigido? El destinatario. Justamente. Muy buena respuesta. Gracias, Evelyn. Ujú. Ya. Chiquillas, gracias, Cindy, justamente. Cuando yo tengo elementos principales del texto, tengo que tener una estructura, ¿ya? Y eso va a ser la forma del contenido. Tengo que tener también un estilo de cómo redacto y un contenido que es el tema, ¿ya? Nosotros tenemos que utilizar siempre la escritura como una competencia profesional. ¿Qué querrá decir esto, Cindy, en su campo? ¿Por qué es tan importante utilizar la comunicación escrita como una competencia profesional? Por la seriedad de los casos igual, ¿Ya? porque igual la mayoría de los trabajos respecto a nuestra carrera son en equipo y es necesario que haya una comunicación formal en todo momento, Ya. porque eso lo puede leer tanto como el asistente social, como el coordinador, como cualquier persona puede leer los informes, entonces es importante que esté bien redactado todo y se entienda y que todos los pasos a seguir que hicimos nosotros como en la visita domiciliaria o cualquier actividad tenga que estar todo lo que pasó en esa visita de manera formal, por supuesto. Porque pasan cosas en un momento que pueden ser no formales, pero uno tiene que darse la pega de traspasarlo a algo formal Exactamente. ¿Por para que sea qué? transparente. Ya, y ¿por qué también es importante esto? Usted hace mención a que muchas personas van a leer el informe que usted escriba, ¿cierto? Con respecto a un caso. ¿Sí? Sí, Entonces, el lenguaje que ustedes utilicen, ¿por qué tiene que ser técnico? considero que es como para que se entienda, porque dentro de todo igual hay códigos o hay palabras que son como básicas, entre comillas se podría decir, dentro del equipo de trabajo. Ujú. Ustedes también van a enviar sus informes, por ejemplo, a fiscalía, de repente se tienen que coordinar con las policías, ¿cierto? Así es. Ya. ¿Qué tenemos que cuidar, por ejemplo, de manera que esta comunicación sea fluida? De que sea fluida. Es que la verdad, como que fluido me da como para el lenguaje oral, ¿cierto? Como eso más que... No necesariamente. Recuerde que hablamos una de las características que la comunicación escrita tiene que tener claridad también. Yeah. Entonces, si tiene que tener claridad y la claridad está por la fluidez, o sea, que yo pueda seguir leyendo sin tener que devolverme a la lectura. Eso quiere decir que la comunicación escrita sea fluida. ¿Cómo podríamos lograr eso? Yo creo que igual leyendo harto, aprendiendo, leyendo casos. Por ejemplo, en un ramo anterior igual leímos algunos casos de lenguaje formal que una profesora nos mostró y el lenguaje técnico como que es súper amplio, así, como que en verdad harto tecnicismo en general para poder hacer un informe. Y ese tecnicismo igual hace que sea fluido y se entienda. Pero si es que uno de repente se traba con palabras o porque no tiene, porque no sé, pues yo igual no soy muy lectora, de repente me faltan palabras, pero las busco, me ingenio para buscar esa palabra específica que ando buscando Claro. o que quiero expresar. Pero eso yo lo puedo mejorar, como dice usted, con la lectura, con las técnicas que usa para comprender también, ¿cierto? Gracias, Cindy. A ver, chiquillas, tenemos nosotras ventajas y desventajas de la comunicación escrita.
en comparación con la comunicación oral principalmente, ¿ya? Primero vamos a ver las ventajas. Tati, ¿puede encender el micrófono, por favor? Una de las ventajas de la comunicación escrita, Tatiana, tiene que ver con la permanencia. O sea que permanece en el tiempo, como hablábamos recién con la Isidora. ¿Para qué me puede servir a mí que esto esté escrito siempre? Como una evidencia podría ser. Como una evidencia. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, ya, yo por ejemplo era presidente de un comité de allegados y siempre teníamos que escribir un libro. ¿Ya? Ay, no recuerdo el nombre. Ya, pero era un libro. ¿Ya? Y hubo un caso muy importante de una persona que a la siguiente reunión empezó a hablar lo que había pasado en la otra reunión, pero solamente verbal de lo que ella se acordaba. Entonces yo tomé el libro, como yo lo había escrito, y empecé a redactar, o sea, empecé a leer y bueno, a especificar lo que se había hablado en la reunión anterior. Es como un documento, es un documento. Ya, por lo tanto, usted esa permanencia la pudo usar la información Sí, más de una vez, ¿cierto? Sí, más de una vez. Ya, entonces la permanencia tiene que ver con esto, con que la información pueda ser usada más de una vez, o sea, puede ser usada varias veces porque eso va a estar ahí escrito, ¿cierto? ¿Qué me permite, por qué usted tuvo que revisar de nuevo esto? ¿Qué quería comprobar o qué quería reflexionar sobre lo que estaba hablando la otra persona? No era como ella lo estaba expresando en el momento, porque Ya. quedó escrito anteriormente. Entonces, ¿le sirvió a usted como para definir lo que estaba plasmado en la reunión anterior, ¿cierto? Y lo utilizó de manera pública. Y por último, lo que se redactó en eso, ¿le sirvió como una fuente de consulta? Sí. Ya. O sea, tenemos este mismo ejemplo que da la Tati, que nos sirve para demostrar que la escritura tiene características de permanencia, como ventaja la reflexión, porque nos permite devolvernos en la lectura y hacer un análisis de si lo que estamos hablando es correcto o incorrecto, y como fuente de consulta, ¿cierto? Desventaja, vamos a ver ahora, Tati. ¿Qué querrá decir, por ejemplo, que una de las desventajas de la comunicación escrita es que no hay retroalimentación inmediata? Supongamos que yo mando una carta y se la envío a una persona, pero al enviar una carta, ¿voy a tener una respuesta inmediata o un correo electrónico? Depende. Que la otra vez, hace como 3 días me pasó algo así. Y yo pensé que no la iba a tener inmediatamente la respuesta. Y para mi sorpresa, a los 15 minutos me mandaron la respuesta. Ya, pero a los 15 minutos. Pero ahora nosotros estamos conversando y yo le hago una pregunta y usted me responde. ¿Existe este tipo de inmediatez en la respuesta escrita? Inmediatamente, en este momento sí. Ya, esto es lo oral, pero en lo escrito, ¿hay una respuesta simultánea? ¿Hay una interactividad? No. Ya, ahí hay una desventaja entonces de la comunicación escrita. Otra desventaja, Tati, es que haya malinterpretación del mensaje. ¿Por qué cree usted que puede suceder esto? Por una mala redacción, seguramente. ¿Por qué? Claro, porque a lo mejor yo quiero decir algo y no me expresé como quería que el receptor lo recibiera. Ya, y si relacionamos, por ejemplo, esto de que no hay retroalimentación inmediata con la malinterpretación porque yo redacté mal, ¿existe la posibilidad de corregir inmediatamente y explicarle a la otra persona de que no fue eso lo que yo quise decir? Inmediatamente. Ya. Entonces tenemos estas ventajas y desventajas, ¿cierto? Muchas gracias hasta a ti. Rachel, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, profe. Ya. Vamos a hablar ahora, Rachel, del correo electrónico. Y vamos a hablar del correo electrónico, chiquillas, porque es la tarea que tienen que hacer ustedes ahora para el módulo 2, ¿ya?
¿Qué es un correo electrónico como comunicación escrita, Rachel? Em, em, es una aplicación en la que uno se puede comunicar con diferentes tipos de personas Ya, ¿y qué nos permite? o empresas igual. Sí, ¿cierto? ¿Qué Sí. posibilidad nos da el correo electrónico? De enviar un mensaje, comunicarnos. Ya, súper buena respuesta. Y cuando nos llega a nosotros, ¿qué estamos haciendo? A nosotros nos em, permite enviar un mensaje y también, ¿qué nos permite, por otro lado? Contestar igual un mensaje. Contestar cuando Responder. responder cuando hemos recibido un mensaje, ¿cierto? Nosotros recibimos una información que pueden ser texto, imágenes, hasta sonidos, ahora videos, ¿cierto? Y a ver, ¿cuál es la facilidad del uso del correo electrónico? A ver. No sé. No sé. ¿Usted tiene que pagar para usar el correo electrónico? No. Es de bajo costo, ¿cierto? Sí. Y podemos entregar información, es el principal medio de comunicación que se usa ahora habitualmente, ¿ya? Sí. ¿Le interrumpe a usted un correo electrónico cuando le llega o lo puede dejar ahí y responderlo después? No, no me interrumpe. Ya, eso también es distinto, porque por ejemplo cuando a uno nos llega mensajería instantánea como WhatsApp, sabemos que está ahí y nosotros estamos como queriendo contestar lo que nos escribieran, ¿cierto? Y eso pasa a ser Sí. que me interrumpe. Quiere decir también que por lo general los correos electrónicos llegan casi inmediatamente. ¿Cuál será una de las ventajas, Rachel, de enviar un correo electrónico? ¿Cuál cree usted? Que igual no hay demora al enviarlo, pues uno ya está seguro de que le llegó a la otra persona. Ya, está seguro, ¿cierto? Y ese correo Sí. electrónico, en cuanto a la cantidad de personas a las que les puede llegar. Depende de la persona que se le envíe, pues porque igual se le puede mandar a uno como a 5 o a 10. Exactamente, o sea, le puedo enviar a varios destinatarios, ¿cierto? ¿Usted cree que existe alguna relación entre un correo electrónico y una carta? Mm, No, quizás la carta se demora más, mucho más en llegar. En el tiempo, pero en cuanto a la Sí. estructura, por ejemplo, de cuando escribo un correo y cuando se escribían cartas antes. Puede ser la misma. ¿Por qué? Porque igual es como se ocupa para lo mismo, pues se detalla para qué escribe ese mensaje, pues porque se comunica uno con la otra persona. Súper buena respuesta. Y los dos son para enviar algo, ¿cierto? Y también poseen una estructura similar. Tienen un encabezado, tienen un cuerpo. Vamos a organizar. ¿Qué es lo primero que se escribe cuando uno escribe un correo electrónico? ¿Qué es lo primero que tiene que poner? El saludo, ¿Ya? ¿Y después del saludo qué viene? a lo que quiero decirle, Sí, y eso la información. justamente es lo que quiero decir, es la idea que quiero desarrollar, ¿cierto? Y eso se llama cuerpo. Y al final del correo, del mensaje, ¿qué tengo que poner? El cierre, El como cierre, sí. justamente, que es una despedida. Y al final, final, ¿qué pone usted cuando termina de escribir y ya sea despedido? La gracia. Las gracias y su nombre, que es su firma, ¿cierto? Muchas Sí. gracias, Rachel. Ya. Ya chicas, todos estos elementos que menciona la Rachel tienen que ver con la tarea que vamos a desarrollar en la tarea de este módulo 2, ¿ya? A diferencia de la tarea pasada, esta tarea es
individual, ¿ya? El trabajo consiste en redactar un correo formal teniendo presentes los contenidos vistos ahora en clase. También tienen que revisar el PPT que está en el aula virtual para que ahí salen ejemplos de cómo se escribe un correo electrónico. Y en el modelo de la evaluación sumativa 2 van a encontrar también el modelo de cómo se hace este trabajo, ¿ya? A ver, el trabajo no debe tener errores ni de ortografía acentual ni puntual y recuerden el uso de las mayúsculas. Se envía a través de la plataforma de aula virtual. Pueden utilizar Word u otro procesador de texto, ¿ya? La elaboración del trabajo tiene que considerar el encabezado donde va el destinatario y el asunto, el saludo, la introducción, el cuerpo texto, la despedida y la firma, ¿ya? La idea de esto, chiquillas, nosotros tenemos en la tarea sumativa 2, tienen que leerla sí o sí para poder desarrollar, porque esto se trata de un caso de un estudiante que no, que está atrasado en sus evaluaciones porque está trabajando y no alcanza a llegar a clase. Entonces, esa situación es la que ustedes le tienen que comentar al jefe de carrera. Tiene que estar dirigido al jefe de carrera. Entonces, tienen que leer el caso y en base a esto, ustedes envían el correo electrónico para que el jefe de carrera les pueda ayudar en dar solución a este caso, ¿ya? ¿Dudas, chiquillas, con respecto a la tarea? Por favor, ahora. ¿Está claro? No, profe. Sí, ¿Está tal vez. claro? Ya, pero tienen que sí o sí revisar la tarea del módulo 2 para poder dar respuesta al caso, ¿ya? Ya. Isidora, ¿qué trabajamos hoy? Ay, ahora sí. Ya. La comunicación escrita y la comunicación oral. Ya. ¿Y qué aspectos de la comunicación oral? Esta no es permanente en el tiempo. ¿Ya? ¿Y de la comunicación escrita a diferencia? Esta sí y puede tener distintos grados de formalidad. ¿Dependiendo de qué? El receptor o el destinatario. Y del contexto también, ¿cierto? Sí. Ya. Muchas gracias, Isi. Chicas, Evelyn me tiene que enviar la lista de los estudiantes que van a participar en la tutoría, ¿ya? Sí, ya lo envié al grupo para que los compañeros lo leyeran. Ya. Muchas gracias, Evelyn, y nos vemos el jueves. Que estén súper bien. Cuídense mucho. Gracias por participar. Chao, profe, que estén Chao, bien. profe. Chao. Cuídense. Gracias.